Y para cerrar este maravilloso segmento, la doctora Yamine Sabana nos va a hablar de pauchitis. Doctora, bienvenida nuevamente. Bueno, gracias. Y ahora sí les dejaré en paz de mis charlas con esta. De verdad, estoy encantada de estar aquí a mí me parece muy importante porque vemos cómo hace todo el mundo las cosas distintas y estamos aprendiendo, Manu y yo estamos aprendiendo mucho de lo que estamos oyendo aquí. Es mi conflicto de interés la tercera vez que lo ven, pero yo tengo que hacer un disclaimer. Esta charla la tenía que haber dado mi gran amigo Manu Barreiro, porque como verán, y es que no es porque lo diga él, es porque lo verán, casi todas las cosas que se han publicado, sobre todo en el medio español, pero de las que están publicadas en la literatura, las ha trabajado, las ha liderado él. Así que te dedico esta charla, Manu, que esta charla básicamente son tus trabajos. Primero, la cirugía en la colitis ulcerosa. Para algunos cirujanos, y pido disculpas si hay aquí algún cirujano, que espero que lo haya, porque es muy importante, muy enriquecedor que sea interdisciplinar estas reuniones, es vista como el final del problema. De hecho, yo he escuchado, y lo hemos escuchado todos, como el cirujano cuando va a explicar la cirugía al paciente que tiene un brote grave de colitis ulcerosa le dice: y yo te voy a curar la colitis. Y es mentira, porque lo que va a hacer es empezar otra enfermedad. Y eso es muy importante que lo sepamos todos, porque la cirugía, como dije antes, sigue existiendo en los pacientes con colitis ulcerosa. Ya les voy a mostrar cómo quizás hemos alargado el tiempo, pero no hemos quitado este problema. De hecho, es un tratamiento para el brote grave que les estoy comentando. En los pacientes hospitalizados, los pacientes se siguen operando porque responden mal a los tratamientos. La probabilidad de colectomía en pacientes con colitis ulcerosa depende del país, son muy altos. Por ejemplo, en el norte de Europa, 1/3 de pacientes se opera con colitis ulcerosa. En el norte de Europa, que no son países escandinavios, un 8%, y el sur de Europa más o menos un 4%. Estuve viendo datos de América Latina y estamos en torno a los 6-10%, es decir, nos estamos moviendo en los números de Europa habitualmente. Es decir, existe la cirugía. Como les comento, lo que sí que se ha visto es que con la llegada de los biológicos, este es un estudio donde se ven pacientes antes de la era de los biológicos y después del inicio de los biológicos, cada vez se operan más tarde, ¿no? Es decir, los pacientes que se operaban al diagnóstico cada vez son menores y cada vez pasa más tiempo hasta que requieren una colectomía, pero la siguen requiriendo, ¿no? Creo que faltan años para poder saber si esto ha comportado un cambio en la historia natural de la colitis ulcerosa. Probablemente con fármacos, como vemos ahora, esa gráfica que nos enseñó Manu, donde las respuestas son más interesantes, quizás en un futuro sí que lo veamos este cambio en la historia natural de la colitis, pero en definitiva, que se siguen operando los pacientes. Y cuando digo que se operan, ¿qué cirugía es lo que hacemos en los pacientes con colitis ulcerosa? Todas las guías nos comentan que lo que tenemos que hacer es una proctocolectomía restauradora con una anastomosis ilioanal. Es lo que tenemos que hacer para poder hacer que el paciente pueda tener continencia, es el pouch, el reservorio, y que también el paciente se quede sin colon, que es el problema, y así también evitamos la probabilidad de que el paciente tenga cáncer en un futuro. Y esto es muy importante saber, porque aunque el paciente tenga una afectación muy distal, la cirugía es igual para todos y debe ser esta. Como comentaba anteriormente, no es que evidentemente no tienen colitis, pero no se quedan sin enfermedad. Pensemos que un reservorio ilioanal que funciona más o menos produce de 4 a 8 deposiciones al día para el resto de los días de la vida del paciente. Entonces, ha de saber que tendrá otra condición y que si cambia un poco la frecuencia o el tipo de comida, probablemente tenga más y que alguna vez de noche se tenga que despertar. Eso si todo va bien. El problema es que a veces las cosas van mal y aquí el tema de mi conversación es la pauchitis o la reservoritis. ¿Qué es lo que es la pauchitis o reservoritis? Es la inflamación inespecífica del reservorio ilioanal y es la complicación más común de los reservorios que se hacen como cirugía de la colitis ulcerosa. Es muy interesante porque es una colonización del hilón terminal, es decir, estamos hablando de personas que en la pieza quirúrgica confirmamos que tienen colitis ulcerosa, que no tienen un Crohn en la gran mayoría de los casos, aunque como ya nos han enseñado algunos pacientes etiquetados de reservoritis, lo que acaban teniendo es un Crohn del reservorio, pero estamos hablando de la gran mayoría de pacientes.
Es interesante porque además reproduce los fenómenos de inicio de la enfermedad. También es un área muy interesante para poder entender la fisiopatología de la colitis ulcerosa. Vemos aquí cambios concretamente muy importantes de la flora bacteriana. Aquí la respuesta adaptativa es fundamental y es interesante ver, y por eso responden también los probióticos, ¿no? Porque hay un impacto muy importante en la disbiosis propia de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y es importante porque hasta el 50% de pacientes que se han operado pueden llegar a tener una pouchitis después de 10 años de la cirugía. Es decir, es un problema real y que tenemos que estar preparados si tenemos pacientes operados con colitis ulcerosa. Y además, este riesgo, por sentido común, como hemos visto estos números, puede aumentar a lo largo de los años, ¿no? Además, tenemos complicaciones que son tempranas, que son muy tempranas, que son muy relacionadas al proceso quirúrgico, y la pouchitis es una de las complicaciones tardías de la cirugía, pero es que tardía hasta el resto de los días de la vida del paciente. Como hemos visto, este es un estudio, una cohorte poblacional danesa, que es donde se hacen los estudios poblacionales porque toda la población está dentro de un registro, y aquí se ha visto que la proporción de pacientes o la incidencia de pouchitis no ha disminuido, la incidencia no se ha tocado, y eso es importante porque indica que quizás es una complicación que hemos de pensar como una manera diferente de la enfermedad inflamatoria intestinal y que hemos de aprender a tratarla porque es un problema real. Hay factores de riesgo para que los pacientes puedan tener más riesgo de pouchitis. Estos son los pacientes que ya cuando tenían colitis ulcerosa y tenían su colon, tenían manifestaciones extraintestinales, pacientes con plaquetas muy altas, como hemos visto, un pouch de mucho tiempo de evolución, una colangitis esclerosante primaria como una manifestación extraintestinal, también pacientes que tienen los p-ANCA, los anticuerpos ANCA, que también es un factor de riesgo, el uso de AINES en el postoperatorio, pero también el uso de los antibióticos, probablemente por el impacto que puede tener en la flora bacteriana, que esto hace más proclive la disbiosis, que esto hace que sea más probable que se empiece en este proceso que acabará con la inflamación del reservorio. Se diagnostica primero con clínica, como todo en la enfermedad inflamatoria intestinal. Tienes un paciente que te explica un aumento de la frecuencia y pérdida de la consistencia de las deposiciones, que tiene dolor abdominal, molestias pélvicas, urgencia, tenesmo. El sangrado rectal es importante y suele estar más bien asociado a la cufitis. Cufitis es la inflamación del CUF, que es ese mini mucosa rectal que les dejan a los pacientes para que tengan un poco de continencia, porque esto demuestra que hay mejores resultados de cara a la continencia. A los pacientes que se quedan sin CUF es posible que tengan incontinencia fecal, y a veces nos da muchos problemas este trocito de recto. Cuando esto se inflama, pues tenemos más facilidad de tener sangrado rectal, aun cuando podemos tener sangrado rectal simplemente por pouchitis o reservoritis. Es muy importante, como ya hemos visto, y no voy a incidir más porque nos han enseñado imágenes muy interesantes sobre lo que pasa a nivel endoscópico, pero también histológico, donde se corrobora esta inflamación aguda y crónica típica de la pouchitis. Tenemos un índice que es el score de actividad de la pouchitis. Y ya si nos metemos en el mundo del tratamiento, tenemos 3 tipos de guías, como decía Manu. Hagámosle caso a la europea, y bueno, porque no tenemos otra, ¿no? Europea, la nuestra, que la lidera Manu, y además la americana. Primero, en el caso de una pouchitis aguda, lo que comentaba yo, esta importancia, relevancia de la alteración a nivel de las bacterias puede justificar el por qué se nos recomienda utilizar antibióticos de primera línea. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar antibióticos. Podemos usar ciprofloxacino y o metronidazol. 2-4 semanas es lo habitual, y tenemos que tener en cuenta que 4 semanas puede ser normal que el paciente requiera antibióticos, y si dándole un agente individual no tenemos respuesta, podemos combinarlos. Quizás la ciprofloxacina es como un antibiótico más interesante, quizás porque hay menos efectos secundarios y la tolerancia del paciente es mayor, por tanto la adherencia al tratamiento será mayor, porque son 4 semanas que no acaba el paciente de tomar antibióticos todos los días. Como alternativa también se propone la vancomicina en algunos centros, en algunas guías, y la ECO nos recomienda en algunos casos, cuando hay mucha diarrea líquida, utilizar antidiarreicos, a tener en cuenta.
Si responden los pacientes bien a la pouchitis aguda, la pregunta es, ¿podemos no tener ni siquiera llegar a la pouchitis aguda? ¿Podemos prevenir este primer episodio? Se hizo un estudio, es un estudio en el que los pacientes se cerró la ileostomía, es decir, momento cero, cuando comienza el riesgo de tener una pouchitis, cuando ya estamos abocados a que pasen las heces por todo el intestino que queda y sabemos que esto es lo inicial para poder tener inflamación. Y en estos pacientes se les aleatorizó a la formulación de De Simone, y esto es muy importante que hablemos bien, porque en la literatura, en los estudios iniciales se conoce como VSL3, porque era la formulación de De Simone, la VSL3, y el VSL3 de ahora es otra mezcla de lactobacilos, es otra mezcla de probióticos, y esto es muy importante porque estos efectos tan interesantes que vemos aquí solo se han probado con la formulación de De Simone. La N, como podemos ver, es muy pequeña para dar recomendaciones, y el problema que ha tenido los probióticos es que no se han considerado fármacos sino suplementos, por tanto son costosos, muy caros, y el paciente tiene que hacerse cargo de todo el coste del tratamiento, con lo cual para poder prevenir debería estar tomando mucho tiempo. Hemos visto que la pouchitis puede ser una complicación a muy largo plazo y es complicado de realizarse, y además falta evidencia más robusta. Aquí podemos ver cómo los pacientes, de todas maneras es efectivo, porque aquí podemos ver que los pacientes que tomaban probiótico no tenían recaídas. Entonces, en estos pacientes, para no solamente la aguda, sino ya la crónica, es decir, esos pacientes que van haciendo pouchitis de repetición, ¿podemos prevenir que esto se cronifique? Sí, pero volvemos a hablar del mismo estudio. Es un estudio con 40 pacientes otra vez, aleatorizados a seguir la formulación de De Simone, de nuevo la que era antes conocida como VSL3, y se le hizo un seguimiento clínico cada mes y endoscópico e histológico cada 2 meses, y aquí podemos ver que también hay una gran diferencia. Con todo esto, ninguna de las guías, porque es un estudio que no le falta N, no es robusto, no están financiados, y no nos olvidemos que debería ser reproducible únicamente con esa formulación. Por tanto, las guías no nos recomiendan utilizar probióticos, a pesar de que fisiopatológicamente tiene toda la lógica. Para la pouchitis crónica se establece, ¿qué hacemos? Es un paciente que continuamente está haciendo pouchitis. Podríamos utilizar metronidazol, de todas maneras tener en cuenta que el uso crónico de metronidazol se asocia a efectos secundarios neurológicos. Aquí podríamos probar también rifaximina, siempre asociados con ciprofloxacino, que es un fármaco mucho más fácil para el tratamiento crónico, y por lo menos han de ser 4 semanas seguidas. Recordar, incidir siempre en este punto, y vemos cómo con los antibióticos el paciente se encuentra mejor, pero es que hay pacientes que son dependientes de antibióticos. Quitamos el antibiótico, vuelve a tener síntomas. El paciente puede tirar con antibióticos y decidir que lo va a hacer, pero podemos también buscar una alternativa. E incluso hay pacientes que son refractarios a los antibióticos, y este es el problema que también tenemos. Cuando el paciente es refractario, ¿qué hacemos? ¿Podemos poner corticoides al uso? Bueno, recordemos lo que he dicho, estamos hablando de una inflamación del ilion terminal, que es un pouch y que se está colonizando, pero no colonizando de bacterias, sino que se está transformando en colon. Y de hecho, cuando miramos microscópicamente, sus células se parecen más a un colon que no a un ilion terminal. En este estudio se probó la utilización de budesonida sistémica, pero de acción tópica, y se ve que podría ser útil, pero los corticoides tienen este problema, y es que son muy buenos amantes de muy malos maridos, y para un paciente que tiene una proctitis crónica y además refractaria no es una solución a largo plazo, y tenemos que buscar una situación que nos pueda llevar al paciente y además que sea su tratamiento de base para mucho tiempo. Y aquí empezamos a hablar de los inmunosupresores, y esto es muy interesante porque aquí vamos a ver cómo los estudios hechos con cariño y con curiosidad pueden cambiar las guías de práctica clínica. En la AGA es taxativa y nos dice que no están recomendados los inmunomoduladores, inmunosupresores en la utilización de la proctitis. Y nosotros hicimos un estudio que fue mentorizado por manos de la gente de la cantera de GTQ. Paco Mesonero lo lideró, y haremos ya el tercer artículo de este estudio. Es un estudio muy bonito en el grupo joven de GTQ. De aquí lo que se ve es la respuesta a las tiopurinas, y en un subgrupo de pacientes esto puede ser suficiente para que el paciente no vuelva a tener actividad y pueda hacer una vida relativamente normal.
Entonces, yo creo que esto es una cosa que se tendría que tener en cuenta para cuando las guías de la AGA se revisiten, porque deberíamos quitar esa recomendación de no utilizar las tiopurinas, aunque yo sé que en Estados Unidos, las tiopurinas no son un fármaco especialmente famoso. ¿Qué pasa con los anti-TNFs? Los anti-TNFs tenemos diversos estudios donde se han probado. Por ejemplo, aquí tenemos en 2003 7 pacientes colectomizados por colitis ulcerosa, además confirmado, refractarios al tratamiento antibiótico, y en ese tiempo se hacían las inducciones y ya está. Pacientes que recibieron 3 dosis de inducción de anti-TNF y todos con tratamiento inmunomodulador concomitante, y vemos la respuesta clínica a las 10 semanas, es decir, es un fármaco efectivo. Aquí tenemos pacientes en otra serie, donde son 16 pacientes colectomizados, en 6 se tuvieron que excluir por un Mantux positivo. La evaluación fue completa, es decir, no tenían otro tipo de actividad. Se dio también se dio infliximab en 3 dosis y se vio a las 10 semanas, y también todos los pacientes habían bajado el score de la pauchitis, es decir, el infliximab es un fármaco efectivo. De los primeros estudios que hizo Manu en tratamiento biológico, además me hace mucha ilusión porque este también es un estudio del grupo joven, de cuando Manu estaba en el grupo joven, que tiene muchos años este estudio, pero que está muy bien, que esto fue el principio para poder decir que los anti-TNFs funcionan, con todo el permiso, pero es un estudio multicéntrico. Solamente el 50% de pacientes iban con tiopurinas, y en estos pacientes se valoró a largo plazo. Aquí podemos ver cómo de 33 pacientes que entran, presentaron 9 respuesta completa, que dirías, es un número no muy interesante, pero si ves, hay pacientes que presentaron respuesta y luego la perdieron, pero recordemos que solamente el 50% iban con tiopurinas, otros que tuvieron una respuesta parcial. Es decir, que si en estos pacientes, es antiguo este estudio, pero si en estos pacientes nosotros le hubiéramos dado anti-TNF bien dado, con su combinado intensificado, ahora sabemos que las dosis pueden ser diferentes, que podemos tener niveles y podemos intensificarlo así, quizás los números habrían sido distintos. Esto ya sería con un segundo anti-TNF, por ejemplo, aquí podemos ver el adalimumab, cómo responden. Este es un estudio que además también Manu hace otro estudio en GTQ con 8 pacientes, y todos eran pacientes que venían del uso de infliximab previo, y son pacientes que al principio responden muy bien, pero lo que pasa con los anti-TNF, le falta persistencia en el tiempo, y entonces al año vemos que muchos no tenían respuesta, que quería decir que la gran mayoría había perdido la respuesta. Pero bueno, para un tratamiento relativamente corto podríamos valorarlo y quizás optimizar el fármaco siguiendo niveles, o probablemente indicar que el tratamiento biológico es útil en estos pacientes y que podríamos utilizar, si no es anti-TNF, quizás otros fármacos. El adalimumab en este estudio de Dilling, y lo siento porque esta gráfica sale más tarde cuando debería salir antes, vemos que en este estudio no es efectivo el adalimumab. Un poco reproduce lo que después nos explica Manu, y que al principio parece que hay una diferencia, ¿no? Se separan las dos líneas, pero con el tiempo se vuelven a unir. Es decir, quizás responden los pacientes y con el tiempo esa respuesta la van perdiendo. ¿Qué sabemos de otros biológicos? Aquí tenemos un estudio muy interesante utilizando vedolizumab. Es un estudio multicéntrico de una cohorte de Estados Unidos, y ustekinumab. Ustekinumab es un fármaco que se ha utilizado, podemos ver también cómo mejoran los síntomas de antes y después. Y este es otro estudio también sobre la utilización de las terapias avanzadas o los biológicos, donde vemos que es mucho más interesante los datos con vedolizumab que con anti-TNF incluso. A raíz de eso se sugiere que el vedolizumab en este concreto grupo de pacientes sea utilizado de primera línea como tratamiento biológico. Este es el estudio ERNIST, que es por fin un estudio realizado en este grupo de pacientes tan abandonados como son los pacientes que tienen pouchitis, que es un estudio aleatorizado a recibir placebo o vedolizumab, y las diferencias son importantísimas a favor del vedolizumab como tratamiento primario. Este es otro estudio que ya utiliza nuevos fármacos, que estos son los inhibidores de la JAK, donde vemos que también podría ser útil, aun cuando en este estudio concreto
Upadacitinib, que es otro JAK inhibidor, no demuestra grandes diferencias, la diferencia era mínima. De todas maneras, hay nueva evidencia donde quizás upadacitinib podría tener una alternativa. Lo que quiere decir es que si vedolizumab no funciona, anti-TNF no funciona, no perdamos la esperanza porque todavía nos quedan los inhibidores de la JAK con una respuesta un poco más prudente que los otros, pero que podría ser importante para un grupo de pacientes. Y no nos olvidemos que también existe la cirugía y que muchos pacientes cuando llegan a la cirugía definitiva, a la ileostomía permanente, la gran mayoría de pacientes que vienen de un calvario de tratamientos antibióticos y tratamientos tópicos, muchos te dicen cómo no llegué yo a esto antes, pero amputarse es una cosa que le cuesta mucho al paciente de aceptar y aquí tenemos que hacer un acompañamiento, un poco como la cirugía al principio del diagnóstico de la enfermedad de Crohn, pensar que no debe ser visto como un fracaso y en algunos pacientes, un grupo de pacientes, quizás la ileostomía terminal definitiva es una opción. Decirles otra vez que tenemos aquí este artículo, en este manual, este capítulo lo escribió evidentemente Ivano Barreiro, sobre la utilización de la reservoritis, también tenemos aguda y crónica en este caso, donde ya hablamos de anti-TNF y de ustekinumab, si el vedolizumab que está en primera línea no funciona. No voy a entrar porque ya nos han comentado que no todo es inflamación, que también pueden haber otras cosas como un absceso, la sepsis, estenosis, cufitis, pouchitis. Y resumiendo y para terminar, la cirugía no cura la colitis ulcerosa, no nos engañemos, abre las puertas para otra condición que además podría acabar con una reservoritis o una pouchitis. Es fundamental poder diagnosticarla para no retrasar el tratamiento, puede prevenirse. El uso de tratamiento antibiótico correcto es de 4 semanas, no tenemos que esperar milagros a los primeros 3 días, sino esperar y tener paciencia. Los anti-TNF son efectivos en un subgrupo de pacientes y esto es una cosa que estamos reproduciendo en el tercer episodio del Reservo, el estudio que les presentaba de GTQ, que ya está a punto de salir. El vedolizumab debería ser, y aquí está muy claro, la primera línea como terapia avanzada, y tener siempre en cuenta que existe la ileostomía definitiva. Muchísimas gracias.